español. Solo llegué 5 minutos tarde a casa de mi suegra. Pero esos 5 minutos destruyeron la ilusión de mi matrimonio porque en el momento en que entré, ella me miró como si fuera una invitada no deseada y mi esposo se rió como si fuera una broma. Y esa noche me hicieron dormir en el pasillo como si fuera una sirvienta, susurrando a puerta cerrada sobre lo descuidada e inútil que era. Pero lo que dolió más que el frío suelo fue el mensaje que vi accidentalmente en su teléfono. Un mensaje de una mujer agradeciéndole por la noche anterior y llamándolo su futuro. Y de repente su crueldad tuvo sentido, su confianza tuvo sentido. Incluso la forma en que su madre seguía diciendo que yo no pertenecía tenía sentido porque pensaban que estaba ciega. Pensaban que era débil, pero mientras se burlaban de mí. Ya estaba recogiendo pruebas y por la mañana supe algo que nunca esperaron. Y mi venganza no sería ruidosa, sería definitiva. Siempre creí que el matrimonio significaba seguridad, lealtad y un hogar donde nunca me sentiría sola. Pero la noche que llegué 5 minutos tarde a casa de mi suegra, me di cuenta de que había estado viviendo en una mentira cuidadosamente planeada. No solo me regañó, me humilló delante de mis familiares, susurrando que era irresponsable e indigna, mientras mi esposo se reía a su lado como si mi dolor fuera un entretenimiento. Me obligaron a dormir en el pasillo, diciendo que me enseñaría una lección. Pero mientras yacía en el frío suelo, escuché algo que lo cambió todo, mi esposo prometiéndole en voz baja a otra mujer por teléfono que pronto terminaríamos y que su vida real comenzaría. En ese momento comprendí que no se trataba de 5 minutos. Se trataba de traición, control y un secreto que creían que nunca descubriría, pero olvidaron que no era tan débil como aparentaba. Olvidaron que no era tan débil como aparentaba, y ese error se convirtió en mi fortaleza. Esa noche no lloré, no lo confronté ni toqué a su puerta, porque algo dentro de mí se enfrió y se limpió. En silencio, cogí su teléfono cuando fue a la cocina y envié el hilo de mensajes a mi correo electrónico. Cada promesa que le hizo a esa mujer. Cada plan para dejarme, cada broma sobre cómo su madre lo ayudaría a quitarme todo. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba tranquila. Durante meses había sentido la distancia en sus ojos, las sonrisas secretas, los encuentros repentinos, pero seguía culpándome. Esa noche dejé de culparme. Por la mañana, mi suegra se comportó con dulzura delante de sus familiares, fingiendo que el incidente del pasillo había sido un malentendido. Pero vi miedo en sus ojos cuando la miré sin bajar la mirada. Pensó que la humillación me destrozaría, pero expuso su plan demasiado pronto. Cuando volvimos a casa, mi esposo actuó con normalidad, incluso me besó la frente como si nada hubiera pasado. Y eso me disgustó más que la traición. Empecé a recopilar documentos, títulos de propiedad, transferencias bancarias y capturas de pantalla en silencio. Y descubrí que se habían transferido grandes cantidades de dinero a una cuenta vinculada a su madre. No era solo una trampa, era un plan para borrarme. Contacté con un abogado esa misma tarde y me enteré de algo impactante. El apartamento estaba legalmente a nombre de ambos porque mi sueldo se había usado para la mitad de los pagos, algo que él siempre descartaba como insignificante. Creían que no sabía nada de finanzas, pero tenía todos los recibos guardados. Pasaron los días y yo actuaba como la misma esposa obediente, cocinando la cena, sonriendo en las cenas familiares, escuchando a su madre criticarme, mientras en secreto construía un caso lo suficientemente sólido como para destruir su confianza. Entonces decidí ponerlo a prueba. Le dije que podría visitar a mis padres durante unas semanas. En lugar de convencerme de que me quedara, parecía aliviado, casi emocionado. Esa fue toda la confirmación que necesitaba. La noche siguiente lo seguí, después de que dijera que tenía una reunión tarde y lo vi entrar en un restaurante con la misma mujer de los mensajes. No los confronté, lo grabé todo. Lo escuché mientras le decía que pronto me iría de casa y que su madre ya había hablado con un amigo que podría inventar acusaciones falsas si fuera necesario. Ese fue el momento en que la traición se convirtió en guerra. Envié las grabaciones directamente a mi abogado y programé una notificación legal para congelar los bienes conjuntos, antes de que pudieran transferir nada más. El giro que nunca esperaron fue simple, ya había reportado las transferencias sospechosas al banco esa mañana. Cuando regresó a casa riendo, seguro de que yo seguía sin saberlo, me encontró sentada tranquilamente con las pruebas impresas extendidas sobre la mesa. Por primera vez desde que nos casamos, no parecía superior. Parecía asustado, y su silencio me dijo que la justicia ya había comenzado.
Parecía asustado, y su silencio me dijo que la justicia ya había comenzado, pero yo aún no había terminado. No grité ni le tiré los papeles. Simplemente le pedí que se sentara, y la calma en mi voz lo asustó más que la ira. Al principio intentó negarlo todo, diciendo que los mensajes eran inofensivos, que la cena era una reunión de negocios y que las transferencias eran préstamos temporales para su madre. Pero cada mentira se desmoronaba cuando le presentaba otra prueba. Vi cómo su confianza se desvanecía al darse cuenta de que sabía mucho más de lo que esperaba. Entonces llegó su madre, llamada por él presa del pánico, y entró con la misma expresión arrogante que la noche que me hizo dormir en el pasillo. Pero esa expresión se desvaneció al ver los documentos cuidadosamente ordenados sobre la mesa. Intentó volver la situación en mi contra, acusándome de espionaje, alegando que era inestable y dramática, pero yo ya lo había previsto. Les informé con calma que mi abogado tenía copias de todo y que la investigación del banco sobre transferencias sospechosas ya había comenzado. Por un breve instante, la sala quedó en silencio, cargada con el peso de la verdad, y pude ver el miedo cruzarse entre ellos sin palabras. Mi esposo cambió repentinamente de tono y empezó a suplicar, diciendo que cometía errores, culpando al estrés, culpando a su madre, incluso culpando a la otra mujer, prometiendo arreglarlo todos, y me quedaba callada. Esa fue la segunda traición, porque en ese momento comprendí que no lamentaba haberme hecho daño. Le aterraba perder el control. Le dije algo que nunca olvidará: nunca llegué ni 5 minutos tarde, me adelanté años en descubrir quién era realmente. El giro inesperado llegó a la mañana siguiente, cuando llegó una notificación legal a la casa, congelando cuentas importantes y restringiendo el movimiento de propiedades hasta que se completara la investigación. Su madre intentó llamar a sus contactos para protegerlo, pero esta vez la influencia no pudo borrar las pruebas digitales. La otra mujer, al darse cuenta de que la habían grabado comentando acusaciones falsas, se distanció de inmediato, dejándolo solo en el lío que había creado. Los familiares, que antes se reían de mí, empezaron a susurrar de otra manera cuando supieron que el apartamento legalmente me pertenecía tanto como a él y que el fraude financiero podía traer graves consecuencias. No lo celebré a viva voz. Empaqué mis pertenencias despacio, con cuidado y dignidad. Antes de irme, dejé la manta del pasillo sobre la mesa como recordatorio de la noche en que intentaron humillarme. Le dije a mi suegra que el respeto no se puede forzar y la lealtad no se puede fingir. Al salir de casa, me sentí más ligera, no porque la venganza supiera dulce, sino porque la justicia se sentía limpia. Días después, mi abogado me confirmó que el tribunal había dado la razón a mi testimonio y que su intento de expulsarme había fracasado legalmente. Perdió más que su reputación, perdió la ilusión de poder. Y en cuanto a mí, no solo me alejé de la traición, sino que entré en una vida en la que nunca más volvería a suplicar respeto básico. Porque a veces llegar 5 minutos tarde es precisamente lo que revela la verdad a tiempo. Porque a veces llegar 5 minutos tarde es precisamente lo que revela la verdad a tiempo. Y al entrar en mi nuevo apartamento, con solo unas pocas maletas y un corazón en silencio, me di cuenta de que la historia aún se estaba desarrollando. Pensé que la decisión del tribunal y las cuentas congeladas eran el capítulo final, pero la traición deja ecos, y esos ecos regresaron antes de lo esperado. Una semana después de mudarme, recibí una llamada de un número desconocido y al contestar oí la voz temblorosa de la misma mujer con la que mi esposo planeaba reemplazarme. Ya no tenía confianza, tenía miedo. Me dijo que él le había prometido matrimonio, dinero y seguridad, pero después del aviso legal, empezó a culparla de todo, acusándola de distraerlo y amenazando con exponer fotos privadas si no apoyaba sus mentiras. Al escucharla, no sentí celos ni ira, solo claridad. No era solo un esposo infiel, era un hombre que manipulaba a todos a su alrededor para controlarlo. Dijo que quería confesar, compartir mensajes y grabaciones de voz que demostraran que había inventado historias falsas sobre mí meses antes del incidente del pasillo. De repente, la humillación que sufrí esa noche parecía planeada, no emocional. Acepté encontrarme con ella en un lugar público, no como enemigas, sino como dos mujeres engañadas por la misma persona. Cuando me mostró la prueba, comprendí el giro final. El retraso de 5 minutos fue intencional. Mi suegra me había pedido que llegara antes de la hora a la que les había avisado a sus familiares, solo para que pudieran anunciar públicamente que les había faltado el respeto. Nunca se trató de puntualidad. Fue una trampa para justificar mi expulsión y allanar el camino para su nueva relación.
Pero su plan se vino abajo porque subestimaron mi paciencia. Con las nuevas pruebas, mi abogado amplió el caso para incluir acoso y difamación planificada. La presión cambió por completo. Su madre, que antes me defendía con la misma firmeza, empezó a evitar las reuniones públicas. Mi marido intentó contactarme repetidamente, esta vez no con amenazas, sino con disculpas desesperadas, alegando que quería reparar nuestro matrimonio, diciendo que me extrañaba, diciendo que solo se dio cuenta de mi valor después de perderme. No respondí. El silencio se convirtió en mi respuesta. Finalmente, el tribunal le ordenó pagar una indemnización por mala praxis financiera, y la parte de la propiedad quedó completamente a mi nombre tras las negociaciones del acuerdo. La mujer, que antes creía en sus promesas, confirmó públicamente su manipulación al ser interrogada, cerrando todas las puertas que él intentaba reabrir. Meses después, me enteré de que se mudó a un apartamento más pequeño y cortó lazos con muchos familiares que ya no confiaban en él. En cuanto a mí, reconstruí mi vida en silencio, abrí un pequeño negocio con los fondos que conseguí legalmente y me rodeé de personas que me respetaban incondicionalmente. La noche en el pasillo ya no me duele. Me siento poderosa porque ese suelo frío se convirtió en la base de mi fuerza. No gané gritando ni denunciando el drama en redes sociales. Gané manteniendo la calma, buscando la verdad y dejando que la justicia hablara a su debido tiempo. Pensaron que obligarme a dormir fuera de una habitación me encogería, pero en cambio, despertó a la mujer que llevo dentro, que se niega a la humillación y que nunca más confunde el amor con el miedo. Y hoy, cuando miro hacia atrás, no veo a una esposa rota tirada en un pasillo, veo a una mujer de pie en el momento exacto en que su vida cambió. El engaño, las mentiras, la traición familiar, los planes secretos para borrarme, nunca fueron más fuertes que la verdad que protegí en silencio. La justicia no llegó con gritos ni venganza en público. Llegó con paciencia, pruebas y valentía. Él perdió el control, que valoraba más que la lealtad, su madre perdió el poder que usó para silenciarme. Y yo gané algo mucho más grande que el matrimonio. Gané mi autoestima. El misterio que una vez me atormentó ha sido reemplazado por claridad. A veces la traición se siente como un final, pero para mí se convirtió en un comienzo porque la noche en que cerraron su puerta fue la noche en que finalmente abrí la mía.